Veamos quién es Nick Leeson, por qué es importante, qué cambió. Pero bueno, primero la persona. ¿Quién es Nick? Y él trabajaba en la parte financiera, entonces como que fue empezando a escalar poquito a poco. En ese momento creo que tenía como 28 años, en los 90 si no estoy mal. Hacer todo ese recorrido también genera que haya más confianza por parte de la empresa, porque uno dice, oiga, Claro. lleva tanto tiempo, ha hecho las cosas bien. Barings o como lo quieran llamar, era el banco más antiguo de Inglaterra, uno de los bancos más antiguos de Inglaterra, en donde Sí. incluso la realeza inglesa tenía cuenta bancaria. Ajá. Entonces hay como unos lineamientos de cuánto se puede arriesgar, hay unos lineamientos de cuánto puede ser el apalancamiento, de cuánto puede ser, en qué posiciones, por ejemplo, yo puedo estar expuesto. Como a él le había ido tan bien, le habían soltado mucha más cartera. Ajá. Entonces, si al principio estaba operando millones de dólares, ya después estaba operando cientos de millones de dólares. Se dieron cuenta que el actor gigante que estaba lleno de compras en Era el él. UK era Baring. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este segmento de historias financieras y una vez más a Al Alza Podcast. Hoy otra vez estamos con Diego Rodríguez, Julián Pineda y yo, su host Natalie Ávila. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Natalie? ¿Cómo vas? Hola ¿Cómo va, Natalia, Diego? hola Julián, ¿qué tal? Todo súper. Bien, Con- bien, bien. Contento de estar aquí otra vez después de una semanita, ¿no? Bueno, un Sí, poquito más. sí, contento. Teníamos invitados. Sí, venimos de nuestro nuevo segmento de entrevistas. Vamos ya a 3 segmentos en Al Alza Podcast. Obviamente todos ustedes están invitados a vernos, a escucharnos en las diferentes plataformas. Recuerden que tenemos este segmento de historias financieras donde vamos a estar hablando sobre diferentes historias que han pasado pues a lo largo de los años relacionadas a la banca, relacionadas a trade retail, bueno, cualquier tipo de historia que puede llegar a afectar a los mercados financieros y de las cuales podemos aprender bastantes cositas interesantes. También tenemos nuestro segmento de invitados donde vamos a traer, conociéndolos de hecho, donde vamos a traer a ustedes, básicamente, traders así como ustedes, personas que han fundado academias, personas también que están en que son traders institucionales o bueno, están en este mundo más institucional, también para que nos cuenten cómo les va y cuál sería la diferencia entre ser un trader retail, un institucional, que hay bastantes diferencias. Y bueno, nuestro segmento de análisis en vivo. Entonces recuerden siempre estar muy atentos a todos estos segmentos que tenemos. Y bueno, muchachos, entonces hoy para traer un nuevo caso, bueno, no nuevo porque es viejo, pero un caso más al podcast, vamos a estar hablando sobre Nick Leeson, un conocido trader institucional al cual se le denominó Rogue Trader precisamente por lo que hizo. Autodenominó, de hecho. Porque en su libro Sí. ¿cómo se llama? Lo publicó bajo ese nombre. Exacto, sí, efectivamente. Es un poquito descarado, ¿no? Sí, o sea, no sé si lo vayamos a contar todavía, pero sí, o sea, Pues él. también para dar ese tema de la controversia, ¿no? O sea, vende más, Claro. entre más controversial sea uno, más vende. Claro, claro. Entonces ya se van a enterar por qué él fue tan controversial. Claro, aparte que él no se podía decir a sí mismo el mal trader o algo Sí, así, no. no, No. Rogue suena más Rock es- interesante. sí, porque rock traduce como... Como renegado casi. Sí. Pícaro. Como pícaro también Sí, puede ser. como pícaro. Bueno, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de este caso con nuestros analistas expertos, Julián y Diego. Y bueno, sin más preámbulos, veamos quién es Nick Leeson, por qué es importante, qué cambió. Pero bueno, primero la persona. ¿Quién es Nick? O sea, para ponerle en contexto, ubiquémonos por allá en los 90s, ¿sí? Entonces, en los 90s obviamente todo el tema del trading era muy diferente a lo que conocemos hoy en día, que ya hablaremos un poquito más de eso, pero Nick Leeson en un principio él era un trader, o sea, más que un trader era una persona que trabajaba en un banco. Ajá. Ajá. Entonces una persona que trabajaba en un banco, era joven, ¿sí? Y digamos que pues por temas laborales y demás, a él le empezó a ir muy bien dentro de ese banco. Y ahorita les vamos a Sí. decir el nombre del susodicho banco, pero era una persona normal, o sea, literalmente un empleado que trabajaba en un barco y él trabajaba en la parte financiera. Entonces como que fue empezando a escalar poquito a poco.
En ese momento creo que tenía como 28 años, en los 90, si no estoy mal. Y fue como escalando poco a poco y digamos que empezó como a escalar dentro de los departamentos del banco. Entonces pasó de ser analista, allá que digamos que a ser más como trader, entonces a ver como que le empezaban a soltar un poco de dinero y demás. Y digamos como que se fue ganando la confianza del banco a medida que él iba escalando, ¿no? Entonces porque pues le estaba yendo bien, entonces operaba algunos mercados europeos y dentro del banco o dentro de las cuentas del banco le iba muy bien y demás. Pero digamos que hasta ahí todo muy normal. Ya cuando digamos que comienza la historia como tal del asunto, de lo grave que pasó en ese momento en ese banco, fue cuando a él lo ascienden y le dicen, listo, ya que usted le dio muy bien con nosotros, está generando buenas Como que tiene rentabilidades. muy buen historial, ¿no? O sea, Tiene- porque yo creo Exacto. que él completó a veces lo que es como el sueño Sí, de cualquier persona que trabaja en un banco, es hacer carrera. Y Sí. no, bueno, no solo en un banco, sino en una empresa en general, pero es ese tema de poder hacer carrera y yo comenzar, digamos, en esa parte financiera como de analista, podría decirse, o de pronto otro cargo, pero hacer todo ese recorrido también genera que haya más confianza por parte de la empresa, porque uno dice, oiga, claro. lleva tanto tiempo, ha hecho las cosas bien, ha mostrado como cierta lealtad a la empresa, pues está preparado para asumir un cargo mucho mejor y eso también influye a la hora de cuál era la visión que tenía la empresa en cuanto a lo que era él como empleado, ¿no? O sea, el punto digamos que se basa en que cuando ya él como es que se gana toda la confianza del banco y demás, pasa, digamos que algo muy interesante y es que el banco le dice, el banco se llama Barings o Barings o como le quieren decir, y para poner un poco en contexto, Barings o Barings o como lo quieran llamar, era el banco más antiguo de Inglaterra, uno de los bancos más antiguos de Inglaterra, en donde Sí. incluso la realeza inglesa tenía cuenta bancaria. Ajá. Entonces ellos como que eran muy viejos, o sea, era un Sí. banco como de tradición, como uno de los primeros bancos del país, entonces era un banco muy sólido y muy antiguo. Y entonces Barings tenía como un nuevo proyecto. Entonces Barings le dijo a Nick Leeson como, oiga, nosotros queremos meternos mucho más en el tema asiático porque creemos que nos estamos concentrando mucho en los mercados europeos y muchas veces no hay buenas oportunidades en los mercados europeos. Entonces sería mucho mejor explorar Asia un poco más, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, no es tan fácil, digamos, que un banco abra una sucursal en países como Japón o China. O sea, eso no es tan sencillo. Entonces, Y menos en esa época. al menos en Claro. esa época. Obviamente ahorita ya es más fácil y demás. O sea, una sucursal de inversión como para ir a invertir directamente allá. Entonces, lo que ellos hacían mucho era irse a Singapur. Entonces, ellos iban mucho a Singapur y desde allá podían operar tanto los mercados de Japón como los de Corea, como los de China, India y demás. Desde Singapur ya podían hacer todo mucho más fácil. Entonces, lo que le dijeron a Nick fue, oiga, nosotros tenemos, porque ellos ya habían empezado negocios en Singapur y tenían un problema gigantesco con unos bonos allá, un desorden de bonos que tenían por allá, como que se les habían volatado y demás. Entonces, lo primero que le dijeron a Nick fue, oiga, vaya allá, ayúdenos con eso y si sale bien, de pronto le damos la oportunidad para que usted se quede allá y nos ayude con lo que estamos empezando allá. Entonces él fue, de hecho hay una escena en una película de eso, que él cuando llega a Singapur se tiene que meter a una bodega gigante donde hay miles de bonos desordenados del banco y tiene que empezar a ayudarles, le va bien con eso y ahí es donde oficialmente como que le dicen listo, entonces ya como nos ayuda con esto, entonces vamos a terminar de reestructurar el tema y vamos a montar una filial, una sede del banco allá para poder operar los mercados de allá. Bueno, antes de entrar más en materia de qué sucedió, digamos, para las personas que nos están escuchando y no entienden muy bien cómo funciona la banca, sí, decimos que él era un trader institucional, pero entonces, ¿eso qué significa? Él era el que ya estaba llamando a las personas, él pasó de ser analista, ya no era analista, pero entonces eso para alguien, digamos, que nos está viendo, que tal vez no entiende mucho acerca de cómo funcionan instituciones como pues el banco, él era el que oprimía el botón y compraba y vendía, él era el que contactaba a las personas. Exactamente en ese punto ya qué tanto había crecido y qué tanto poder tenía él. Claro, lo que pasa es que hay que primero hacer una aclaración en cuanto al tema institucional. Sí. Digamos que informalmente, o sea, es un término muy utilizado, pero no, las áreas no se llaman así. Se divide en tres áreas. Es back office, que es la parte que se encarga todo el tema
de documentos, de gestión, de decir, bueno, los trades, cómo salieron, el tema de cerrar las posiciones, no de cerrar el trade, sino de hacer, bueno, a qué precio se ejecutó, a qué hora, todo el tema, porque... Como el que pasa la factura, Exacto, como los contadores. porque así como decía Julián, estamos hablando de los 90s, en esa época no se había popularizado todavía el tema del e-trading, todavía no estaba tan desarrollado, también era mucho por llamada, todos los soportes eran en papel, entonces, por lo general en el tema institucional, a pesar de que ya existe todo el tema tecnológico, hay una persona que se encarga de revisar todas esas operaciones, que se cerraran al precio que se dijo, y que se haga como un seguimiento a las utilidades y a las ganancias, más que tenga todos los soportes de una operación, ¿no? La siguiente área es Middle Office, que en realidad es el departamento de riesgo, que es el que se tiene que encargar que, digamos, esas operaciones cumplan con ciertos requisitos en cuanto a la estrategia y en cuanto a las políticas de la empresa, también con el tema de la regulación. Entonces hay como unos lineamientos de cuánto se puede arriesgar, hay unos lineamientos de cuánto puede ser el apalancamiento, de cuánto puede ser, en qué posiciones, por ejemplo, yo puedo estar expuesto, y ellos se encargan de que se cumplan todas esas condiciones a la hora de operar. Sí. Y por último es el tema de front, que es obviamente el departamento más conocido al hablar de trading, que son los traders, que son los que negocian tanto las compras como las ventas, los que cierran, los que hablan con los clientes, los que gestionan los portafolios, y ellos son los encargados básicamente de ejecutar esas posiciones y de negociar los precios para poder abrir y cerrar las operaciones como tal. Claro, cuando estamos hablando de un tema institucional, esas tres áreas tienen que estar bastante divididas. Básicamente ni siquiera tienen que tener contacto entre ellos, más allá del necesario para compartir la información, pero cada uno tiene unos objetivos y unas metas y unos requerimientos diferentes. Sí. ¿Esto qué garantiza? La estabilidad por parte del ente institucional, que se cumplan las reglas, que la gente esté cumpliendo los requerimientos, que llene los documentos de la manera que es y básicamente que todo se haga de una manera correcta. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, obviamente no me quiero adelantar, pero en este caso, así como hablaba Julián, era un mercado tan nuevo, el mercado asiático, que no tenían el suficiente personal. O sea, no era per se que el mercado asiático fuera No. nuevo. Para el banco. Para el banco. Sí. Sí. O sea, Ese departamento era exacto. nuevo. Sí, claro, y pues igual todo es un proceso, ¿no? O sea, poner, digamos, un puesto de inversión en otro país no es una tarea sencilla. No. Y el tema también es eso, o sea, el banco no era un banco que se especializara en trading, era un banco comercial. Sí. O sea, el banco comercial más antiguo de Inglaterra, no es que ellos fueran, no sé, JP Morgan o Goldman Sachs, es un tema de banca de inversión. No, ellos eran un banca comercial. Obviamente tienen su área especializada en tema de trading, porque una parte de las ganancias de los bancos comerciales también es operar, pero no es tampoco su fuerte. Su core. Exacto. De hecho, el mismo Nick, perdón. Es que estábamos hablando del actor antes y ya. El mismo Nick Leeson, él le negaron antes de irse a Singapur, a él le negaron ¿cómo es que se llama? Como el permiso para poder operar en Londres. El documento que uno tiene que sacar. Sí. Pero no me acuerdo ahorita la palabra. Pero a él se la negaron antes de que él se fuera a Singapur. Ok, ¿y por qué? No, ¿Sabes? porque eso es un examen. O sea, es como por ejemplo aquí en Colombia. Tú tienes que presentar un examen de suficiencia para que te evalúen como trader o como analista o como, bueno, cualquiera de esos cargos por parte de la entidad encargada. Y él lo falló. Y por eso él aún así se fue. Él por eso también se quería ir. Sí. O sea, no solo era un tema de que obviamente estaba la oportunidad de irse a Singapur y tener un proyecto mucho más grande, que es lo que yo creo que cualquier persona que trabaja en una compañía tiene. Claro. Pero si a él le negan la licencia, casi no me acuerdo la palabra, la licencia como trader, pues él tenía mucho más allá la necesidad de tener que irse a Singapur, porque para operar en Singapur no necesitaba la licencia de Londres, él necesitaba otra licencia. Claro, muy inteligentes ellos Claro. al evitar sacar esa licencia. Claro. Y de hecho yo creo que ese fue el principio del fin, lo que marcó efectivamente lo que iba a pasar. Pero bueno, entonces ya conociendo el contexto, ahora sí vamos a la parte picante del asunto y lo más interesante, porque, spoiler alert, ese banco, pues, murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así que el banco donde la reina no hemos tenía vuelto a su escuchar dinerito? el banco.
Sí, digamos que ya no es tan popular. ¿Cómo así que donde los reyes tenían su dinero, qué pasó y todo por un tal Nick Leeson que ya Diego lo está confundiendo con un actor? No, mentiras. Sí, Pero sí, sí, por un poquito. efectivamente. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las tácticas de Nick Leeson a la hora de operar y cómo operaba él? ¿Por qué dice él que es el rogue trader? O sea, digamos, ahí pasa un tema y es que a él durante parte del 93 y el 94 le fue muy bien. Pero no sin antes de que continúes, saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Trader Live, Forza Calcio, un saludo para todos ustedes. Ahora sí, Julián, lo siento. Un gran saludo. Entonces, a él un par de años le empezó a ir muy bien, ¿sí? Ajá. Tanto que el banco, digamos, que lo felicitó y en ese entonces, digamos, o sea, para que ustedes vean la perspectiva de lo que sucede cuando a un trader le da muy bien y al departamento del trader le da muy bien, a ti te dan un bono. Ajá. Entonces a ellos les estaban dando, a él y a su equipo, porque él cuando fue a Singapur formó su propio equipo, o sea, necesitaba un equipo para gente que le ayudara en la bolsa, o sea, él literalmente tenía que estar en la bolsa haciendo señas y demás temas para comprar, o sea, en ese entonces funcionaba así con el tema de las señas, de que tenían que hacer números con papelitos y demás. Como las películas Exacto, antiguas. así como en las películas antiguas así funcionaba. Entonces él contrató a su equipo y al principio le fue muy bien. Él operaba mucho, Nikkei obviamente operaba más activos asiáticos financieros, pero se concentraba mucho en Nikkei 225. Entonces, a él le fue muy bien en esos años, tanto que el banco desde Inglaterra lo felicitaron, le dijeron muy buen trabajo, estamos muy contentos. Él logró acumular casi el 10% de toda la utilidad de inversión mundial que tenía Barings. Entonces eran cifras ya grandes que se estaban manejando y eso era gracias a Nick. Él, inclusive, cuando se da todo el buen rendimiento, él lo invitan a Inglaterra a una cena con la junta directiva, lo felicitan y demás. O sea, todo el protocolo. A mí se me hace también, porque digamos ahí lo que dijo Diego fue muy importante. En ese entonces, digamos que Nick era como, por así decirlo, el jefe de todo, ¿sí? Ajá. Entonces él era el jefe de front office, o sea, era el trader, era el jefe de middle office, que era el riesgo, y el jefe de back office, que era... ¿Conflicto de intereses dónde? Exacto, no, cero como- Eso no, es nada que mentira, ver. sí, Ajá. no. Pero entonces, a mí se me hace que de pronto a él lo que le pudo haber sucedido, y él en las entrevistas que le han hecho también, más o menos lo ha hecho, es que más o menos como que se le subió el ego a la cabeza. O sea, él ha dicho como que en algún momento sí se le subió el ego a la cabeza porque le estaba yendo muy bien. O sea, empezaron a ganar mucho dinero, tanto él como su equipo estaban ganando mucho dinero. Y más bien en Singapur, donde era mucho más barato vivir que en Londres, pues estaban botadísimos, ¿no? Como que se le alteró la realidad ahí un poquito. Sí, sí, Exacto, sí. se le alteró la realidad y empezó, digamos, que a cometer un error muy común. Entonces, él lo que empezó a hacer, más o menos como, ponle de mediados a finales del 94, él compraba mucho Nikkei, porque él Ajá. creía que al Nikkei le iba a ir muy bien. Y al Nikkei, digamos que no le estaba yendo tan bien. O sea, él tenía, o sea, había sesiones que subía, había sesiones que bajaba. Él, digamos que tenía una que otra pérdida, pero normal. Decía, bueno, normal, nos ha ido bien y demás. Se me hace que el problema comienza es cuando él dice como, oiga, yo para volver a mostrar un buen rendimiento ya cuando se acabe el 94 y entremos al 95, necesito de pronto arriesgar un poquito más para recuperar esas pérdidas que he tenido rapidito. Y entonces él empieza como que a apalancarse un poco más en las posiciones. O sea, ahí como que empieza el problema. O sea, como que él dice, ay no, he tenido un par de pérdidas ahí malucas, pero pues vamos a recuperarlas rápido, entonces apalanquemos y ya. Claro, como no había departamento de riesgo, como no había back office ni nada, pues él básicamente podía hacer lo que quisiera con la posición. Y hay algo importante que aclarar. Casi como si fuera un trader retail. Exacto, literal, Literalmente. solo o sea, que él con era mucho más dinero. Exacto, era un trader retail trabajando en un banco institucional. Exacto. Claro, con dineros de otros Exacto. y casi Exacto. que, pues no ilimitado obviamente, pero sí un bolsillo bastante grande. Hay que tener en cuenta que como a él le había ido tan bien, le habían soltado mucha más cartera. Ajá. Entonces, si al Claro. principio estaba operando millones de dólares, ya después estaba operando cientos de millones de dólares. ¿Sí? O sea, por parte del banco. El banco ya le dijo, hágale. O sea, ustedes nos están dando rentabilidad. O sea, es que el 10% de las utilidades totales del banco eran Sí, gracias a él. lo era que él gracias había a Nick hecho. Leeson. Entonces Claro. dijeron, pues, No, claro, eso señor ya es Nick, otro nivel. hágale. Ajá. Entonces, claro, al principio de pronto empezó con poquito, ya después tenía mucho más capital para operar. Ahí de pronto fue donde vino de pronto el problema esencial de todo, porque tú no le puedes soltar tanto capital a una persona. A mí se me hace que hay un fallo del banco muy Exacto. importante.
Y también para dar un poquito más de contexto, no hablando acerca del tema de Nick Leeson, sino era más un tema de que, o sea, para que la gente también entienda, Japón llevaba como unos 30 años creciendo. Sí. Entonces, claro, el tema de la bolsa, el Nikkei, lleva mucho tiempo siendo atractivo porque era como, claro, va a seguir creciendo. En ese momento era la tercera economía, no, era la segunda economía del mundo, detrás de Estados Unidos. Como que la industria se estaba moviendo mucho, pero justo en la década de los 90 es cuando se comienza a estancar la economía japonesa y deja de crecer. Y claro, él cuando entró a operar fueron como los últimos años de bonanza de Japón, que fue creo que del 92 al 94 más o menos. Y subía bastante. Y subía bastante, exacto. Sí. O sea, estamos hablando de que podía subir, creo que si no estoy mal, un 30% anual. Es como esa última parte, un gráfico Ajá. súper alcista que una vez, entonces él Sí. estaba ahí aprovechando todo. Exacto, entonces era Que es curioso. muy atractivo. O sea, Sí, qué pena No, interrumpirte, pero de hecho es curioso, muy curioso, que un grande esté en ese último tramo de una Claro. tendencia cuando se supone que los leones son los que aprovechan ese último pedacito de una tendencia para venderle a las Claro. ovejas, ¿no? Entonces sí, es curioso la toma de decisiones que claro, él tuvo. aunque pues nosotros como lo hemos dicho aquí varias veces, claro, son los grandes, él trabajaba para una institución, también es verdad, pero era una persona. O sea, lo acabamos de decir, era un trader prácticamente casi retail, trabajando con un montón de gente Con mucho dinero. que tenían No, un montón de oficinas y y, hay todo que, eso. y hay que tener en cuenta, digamos, que el equipo que él formó era gente que no tenía nada que Ajá. ver con nada. O sea, literalmente como que fue a la calle, dijo, necesito que trabaje para... O sea, literal, Literal, es literal. algo así. O sea, necesito que trabaje para mí, los medio entrenó y hagámosle. O sea, Ajá. yo necesito es esto ya. Sí, porque, de ya porque para era allá. como más un tema de comerciales, asistentes, Exacto. como una secretaria, cosas de ese estilo. Era más como temas procesales Sí. que le quitaban mucho tiempo, pero nadie tocaba nada de trading. No, Nadie. pues qué Ah, no, ofertón. todas las decisiones dependían de él. O sea, Ajá. 100% Claro. si él decía hoy No. compraba Nikkei, se compraba Ajá. Nikkei, punto, se acabó. O sea, ¿qué departamento de investigaciones económicas ni Nada, qué nada? nada, nada. O sea, nada de nada. Eso fue el principio del fin. Porque, Él tuvo muchos principios. porque también se me hace que, o sea, tuvo muy mala suerte. También. O sea, Nick tuvo muy O sea, mala Hay suerte. que ser de malas en la vida para que Sí, le pase. porque él lo que tenía le mucho pasó. dinero. O sea, ahorita vamos a hablar un poco de los fraudes que obviamente pues el banco, o sea, él ya estaba perdiendo dinero por allá a los finales del 94, Ajá. duro, Ajá. y estaba metiendo posiciones más grandes para recuperar Ajá. ese dinero rápido. Y entonces muchos dirán, oiga, pero ¿y cómo en Inglaterra no se estaban dando cuenta que este más está...? Bueno, porque allá hay un miércoles, ahorita, Que lo vamos a explicar más ahorita adelante, lo vamos pero... a explicar mejor. Las tácticas que no Sí, tienen que hacer no, ustedes. que no hay que hacer. Pero él fue muy de malas porque en enero del 95, ya Ajá. siendo 95, él puso lo que se llama una opción straddle. Ujú. eh, ¿Qué es eso? en español? reversa, en reversa. Entonces, Ok. él básicamente lo que hizo para que me comprenda un poquito mejor, una straddle es cuando uno pone dos posiciones en un instrumento. Entonces puede ser una opción, puede ser una moneda, en este caso fue el Nikkei. Entonces, él lo que hizo fue que puso una posición de compra y una posición de venta, esperando a que el nivel del Nikkei estuviera estable. Ajá. Entonces, por eso se llama straddle a la inversa. Cuando tú haces una straddle normal, esperas que el precio se mueva mucho. Y ahí ganas por cualquier movimiento que se haya hecho. Entonces, básicamente lo que sucedió es que él hizo una straddle inversa en el Nikkei 225 y como 2 días después ocurrió un terremoto en Japón. No, ni siquiera 2 días, fue a la mañana. Ah, bueno, Sí, fue la mañana ¿cierto? siguiente. Sí, porque claro, él se estaba basando en esa teoría de Claro. que, claro, se está estancando Japón. Vamos a ir a la Él tiene estabilidad. en su mente que tiene que recuperar el dinero rápido. Entonces, es como cuando alguien se desespera haciendo trading y comienza a hacer pérdidas y no sé, tú compras y se van y baja, o tú vendes y sube y tú dices, oiga, yo necesito recuperar y ves el gráfico y está estable. Él dijo, yo necesito ganar Y voy a aprovechar la neutralidad. y yo veo que está así neutral, o sea, digamos en una lateralidad, que era lo que él quería, cierta estabilidad. Y dijo, yo voy a meter ese trade porque seguro así puedo ganar plata y voy a seguir cobrando mis bonos y voy a seguir mostrando a la oficina que Soy el mejor. Singapur funciona y soy el mejor. Sí, porque en esos momentos él ya le estaba ocultando pérdidas al banco. ¿no? Sí. O sea, él ya tenía pérdidas Sí. previas Ajá. que dijo, uy, no, ya me toca ocultar esto porque si no se van a poner bravos conmigo y me van a Ajá. cortar el flujo de capital que me están mandando desde allá. Entonces no puede ser. Sí. Bueno, el punto fue que hubo un terremoto. Un terremoto. No me acuerdo en qué parte de Japón. En No me acuerdo. Kanto, creo que no fue, me si no estoy acuerdo. mal. Eh,
El punto fue que todos los índices ese día, Abrieron todos los gapeados. índices asiáticos, absolutamente todos, se fueron al carajo. Entonces, si Leeson esperaba como una volatilidad de, no sé, 1%, hubo una volatilidad como del 30% durante esa jornada y durante ese día. Sí, porque fue un evento muy terremoto como Pesado. de 8 sí. punto algo. No sé si fue en Kioto, creo que me suena a Fue en Kioto, Creo que fue en fue en Kioto. Kioto. Sí, entonces... De Kobe. De Ah, Kobe en Kobe. Japón. Sí, sí, Dijimos sí. todos menos el que Aquí era. todos están como... Eh, En Japón. Ajá. O sea, el punto fue que, claro, o sea, le salió desastrosa la operación porque él literalmente estaba esperando a que no se movieran los índices y pasó absolutamente todo lo contrario, pero en el escenario más catastrófico de todos, porque pasó mucho, ¿sí? Claro. Entonces, pues ahí él entró a perder muchísimo más Ajá. de lo que ya iba perdiendo. Y incluso se llega a hablar y él lo ha dicho, o sea, no se sabe muy bien porque él a veces lo dice, a veces no, que después de eso incluso él metió ya lo último que quedaba del banco, Ajá. porque claro, o sea, entró en el bias, el terremoto hizo que el gráfico del Nikkei bajara muchísimo. Entonces él dijo, de pronto en este punto Eso ya tiene que subir. tenemos una corrección rapidita alcista, esa vaina nunca se recuperó. O sea, No. eso duró como 2 meses seguidos Creo que de cayendo. hecho a día de hoy todavía no se ha recuperado Sí, esos o sea, niveles. En hay- el Nikkei. El Nikkei, ahí fue donde el Nikkei empezó una tendencia bajista dura. Y él entonces empezó a comprar, ya venía comprando desde antes, hizo el Straddle, todo salió mal. Claro, cuando fue el movimiento del terremoto que fue muy empinado, él dijo, no, de pronto una corrección alcista rápida, nunca se vio la corrección. Entonces se rumora, él ha dicho que sí, ha dicho que no, pero es probable que lo último del banco también lo metió ahí esperando a Ajá. recuperar lo que fuera que pudiera recuperar después del terremoto. Al final del día, pues, No se Eso sabe. no pasó. Y bueno, hasta este punto todo parece, como ustedes mismos lo dijeron, no, tuvo mala suerte. Y sí, efectivamente, tal vez estaba un poquito pasándose, o bueno, no tenía un buen manejo de riesgo para no venir a complicarnos con temas muy técnicos o palabras Sí. muy técnicas. Y parece como que en verdad él, ay, qué pecado, fue de malas, es que sí, fue de malas. Pero entonces ahora vamos a ver realmente también qué había detrás, porque hasta el momento creo que no lo hemos dicho, pero también este caso es considerado uno de los mayores fraudes, no el mayor, pero uno de los mayores fraudes. Y ya cuando venimos diciendo, es que fue de malas y decimos fraude, bueno, tal vez, o sea, sí fue de malas, no voy a decir Sí, que no, eso sí. pero también qué estaba haciendo, cuáles eran esas técnicas no tan limpias que estaba haciendo Nick con la compañía, porque ustedes mismos ya dijeron, él estaba teniendo pérdidas, pero entonces ¿por qué le Grandes. seguían mandando bonos? ¿Por qué seguían diciendo que él era bueno? Claro, porque como nosotros estamos, o como hemos hablado en este podcast de separar esas áreas, también hay otra área que yo no mencioné anteriormente porque no hace ninguna parte de las tres, pero que, por así decirlo, sí es bastante importante en cualquier empresa, es el área contable. ¿Eso qué quiere decir? Es el área que se encarga del tema también de los movimientos, de cómo se registran, de los reportes. de los reportes, y pues estamos hablando de los 90, todavía no estaba todo hecho en tecnología, por así decirlo, Digitalizado. digitalizado. automatizado. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Él creó una cuenta que era la cuenta error número 88888858, en donde él ponía las pérdidas ahí. Es casual. Exacto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Creo que fue en 1993, si no estoy mal, él tuvo la primera pérdida, que fueron 10 millones de libras. Y claro, o sea, él tenía esa vaina en mente, que él quería sus bonos, que él estaba generando mucha plata, no sé qué. ¿Y qué ocurre? Él tiene esa pérdida y él dice, listo, yo voy a crear esta cuenta y voy a registrar esta pérdida ahí, a ver qué pasa. Pues él se dio cuenta que no pasaba nada. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, o sea, es como si, o sea, él O sea, la puso, contabilidad la pasaba como, sí, una pérdida para el balance. la pasaba a él a la contabilidad de Inglaterra. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, o sea, se veía una cuenta, entonces no sé, si tú veías ingresos de, no sé, 150 millones de libras, por dar un ejemplo. Y de pronto tú veías ahí una cuenta de gastos de 10 millones. Bueno, de pronto la gente no te va a decir nada. Para los tintos. Sí, pues en un banco Al tan grande, cafecito. pues de pronto, y más que él estaba generando esas utilidades y todo eso, pero él lo que se dio cuenta fue que él podía poner las pérdidas ahí y realmente nadie le iba a decir nada porque nadie tenía forma de saber qué él estaba haciendo. Porque él, así como lo explicaba Julián, él contrató gente como casi en la calle, en Singapur, quiere trabajar,
para este banco, sí, tiene que hacer esto, sí, pero todo el tema se encargaba él. Y otra cosa que tampoco, por ejemplo, lo hemos hablado es decir, bueno, pero si él estaba por allá en Singapur, Hmm. ¿cómo va a afectar a un banco que está en Inglaterra si él está como casi al otro lado del mundo? Y pues a él le soltaron plata, o sea, a él no le dieron toda la plata del banco. Sí. Claro, pero es que él emitía todos los títulos para poder operar. No era nombre de la oficina de Singapur, era nombre del Banco de Inglaterra. Sí. O sea, no del Banco de Inglaterra, del Barclays Bank, porque si no la gente se puede confundir. Sí. Entonces, claro, Así, ¿verdad? O sea, la institución en general. la institución. De la institución. Exacto, entonces, claro, ¿quién era la contraparte? No era la oficina de Singapur, sino El banco. el Era el banco. banco. ¿Y por qué era el banco? Porque si tu contraparte tiene esa liquidez y es un banco comercial, te permite apalancarte más y tener más operaciones. Porque los Exactamente. proveedores de liquidez de allá te van a dar más opciones de tener contratos porque tú estás negociando directamente con un banco, no con una oficina de un banco, como con una Ni con sucursal. una persona, Exacto. sí, efectivamente. No O sea, estás negociando con un representante, Exacto. estás negociando con toda una Sí, institución claro. financiera. Exacto, porque la gente tiene que entender eso. O sea, no es como, ay, sí, la oficina de Singapur. En teoría, claro, eso era lo que creían desde Inglaterra. Pero realmente la oficina, o sea, él estaba negociando con los activos del banco. Claro. Y también hay que tener en cuenta que él estaba negociando futuros. Ajá. Entonces, como los futuros son contratos, tú te comprometes a comprar el activo Nikkei en ese momento al precio número tal. Entonces, eso lo tenía que cumplir el banco. Punto, se acabó. O sea, no era como, ay, no voy a pagarles eso. No es así. O sea, es un contrato, estoy operando los futuros de Nikkei. Yo me comprometo a comprar esos futuros a tal precio, a la fecha número tal. Punto. Que es importante tenerlo en cuenta para Sí, lo no, que no, viene claro, hoy. porque Claro, es que- sobre todo ajá. porque muchas personas confunden los diferentes tipos de activos y más aún los traders retail que la verdad han estado en este mundo muy enlazados con los CFDs, que los CFDs son... Son muy amigables, sí, ¿no? son súper amigables y no solo eso, que es como ese papá sobreprotector, porque cuando ustedes operan con CFDs, ustedes no tienen obligaciones, no tienen nada, solamente o ese- ganan o pierden. Esa protección Y de ya. balance negativo es como... Exacto. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, que no tenía mi amigo Gleason, sí, o sea, o él hubiera querido. Sí, entonces, claro, entonces sí es súper importante que ustedes, o bueno, nosotros en este podcast, efectivamente le podamos decir a las personas la diferencia. Incluso hay algunas personas retail que operan con futuros, pero pues no entienden, o sea, hay algunas plataformas que ni siquiera dejan que esos futuros lleguen a la fecha de De corte, expiración. precisamente porque saben que son como traders retail, que tal vez no tienen, o sea, son como un cierto tipo de traders. Y muchas veces las personas no entienden que, digamos, la fecha de vencimiento, eso significa que ustedes, si se comprometieron a comprar 1000 barriles, compran 1000 Es que es barriles. eso, o sea, es que la gente a veces no se da cuenta de eso, de que, claro, yo tengo que comprar 1000 barriles, tengo que almacenar 1000 barriles, tengo que transportar 1000 barriles. Y los futuros funcionan de esa manera. Bueno, estamos hablando de commodities, pero es lo mismo. Sí. Lo que decía Julián, él tenía un compromiso de Y que tenía tenía que que pagar comprarlos. ese precio, esos contratos de lo que sería el índice a ese precio. Y no es que uno pueda decir, ay, no, es que ya perdí todo. No, usted se comprometió y lo tiene que cumplir. Lo que normalmente también pasa es eso, que la gente cuando sale de un futuro es porque le está pasando la obligación a otra persona de cumplir con ese futuro. Pero era una cantidad tan abismal de futuros que la exposición que él tenía Era muy que- grande. que él no podía hacer eso. Sí. O sea, De no hecho, podía. exacto, esa era mi siguiente pregunta. ¿El por qué no intentó vender esos futuros? ¿O los estaba vendiendo muy costosos? ¿O sí, cómo intentó él deshacerse de todo eso? ¿O literal ya al caído caerle y dijo, ah, Es que ¿sabes cuál fue el punto? Él nunca se intentó deshacer de eso. O Es sea, que ese fue el problema Él lo que también. quería era que se recuperara todo lo que él había invertido. O sea, Exacto. yo creo que ese fue el error principal de él. Porque claro, desde el principio él pudo haber dicho pérdida realizada, ya, se acabó, hay que levantarnos otra vez, nos van a regañar desde el Banco de Inglaterra, bueno, listo, ya, se acabó, Sí, no me van a dar bonos este año. seguramente listo. o lo echan y ya. o sea, desde la Sí. sede de Inglaterra, Sí, desde más la bien. sede de Inglaterra. Usemos ese Sí, término es para que que la gente se no, puede confundir con para que con no el banco, consideren pero que es sí. el Banco de Pero Inglaterra. él lo que dijo fue, como yo voy a tener estos futuros acá, Sí. porque yo espero en serio que el Nikkei va a recuperarse. Entonces ya cuando se recupere, pues listo, Ya cero gané. problema, no hay lío, no tengo pérdida realizada y ya, y se acabó el problema. Entonces yo creo que ya cuando él se dio cuenta, ya era muy tarde.
O sea, ya después del terremoto ya era muy tarde para deshacerse de los futuros porque ya no había nada que hacer. Es que yo conozco varios traders retail que operan así. O sea, tienen Sí. pérdidas y en lugar de pensar, cortemos y aceptemos las pérdidas, es como, no. Yo estoy seguro que eso va a subir otro poquito más. Entonces esperemos, aguantemos. Esperemos, aguantemos. Y ve que baja y dice, uy, no, ya ahora sí, yo creo que va a volver a entrar porque ya bajó y ahora sí. Y él tuvo ese problema, él nunca Más o supo- menos ese tema de que no puede seguir bajando el gráfico. Exacto, no Claro. fue como por ejemplo en 2008, cuando hablamos del tema de los CBOs, que por lo menos ellos intentaron liquidar Deshacerse. de esos activos tóxicos. Nick Leeson en ningún momento se planteó, Vender. porque él también en cierta medida tenía esa carta de que decía, no, yo seguramente si tengo poquitas pérdidas, unos 100 millones los puedo meter en esa cuenta y Y es que también está el escenario de, yo me puedo aguantar esto unos 5 años, igual yo sé que va a también. subir, no importa. también. Pues el terremoto ahí sí Sí, exacto. le cambió un poco No la Exacto, contaban o sea, con la naturaleza. Él no contaba con eso y cuando se dio cuenta de las pérdidas realizadas, lo primero que hizo mi amigo fue... Eso creo que pasó como el 24 de febrero, Ajá. ya del 95. Sí, él en lo el primero 90. que hizo fue comprarse unos tiquetes para... ¿Dónde fue? A Hong Kong, si no estoy mal, y se voló. O sea, ya cuando fue 24 de febrero, él dijo, Adiós. estoy re jodido. Tenía un problema gigante y es que Singapur por ese tipo de... Él básicamente defraudó al banco porque le pasó información falsa. Ajá. O sea, él nunca le dijo al banco que estaban perdiendo dinero ni nada. Y se sabía que había un actor muy grande en futuros del Nikkei, pero nadie sabía Nadie quién sabía era. quién era. Eso era súper loco. Ah, bueno, y es que claro, por el tema del apalancamiento, es que eso fue otra cosa, por el tema del apalancamiento creo que era una posición como de 1.000 millones de libras, Sí. pero se veía apalancado, era como 40.000 millones Sí. de libras, una cosa así O sea, exageradísima. había una posición gigante, pero nadie sabía quién era y era Nick Leeson. Lo que pasa es que obviamente no iba a decir que él era él porque si no Barings se hubiera enterado y chao. Ajá. El punto fue que él dijo, esto se acabó, o sea, nada que hacer. Él dejó la posición abierta porque él básicamente se voló y dijo, ustedes verán qué hacen con eso, esto es un miércolero. Yo no existo. Y además se voló. ¿Por qué se voló? Porque tenía un problema muy grande y es que en Singapur por ese tipo de delitos a ti te pueden dar cadena perpetua. Ajá. Perpetua, Ok. perdón. Por malversión de fondos y sí. falsificar Por información. falsificar documentos porque él falsificó documentos, información, todo. Claro. ¿Sí? Aparte que contablemente, efectivamente, esos documentos eran falsos, Sí. en el Claro. sentido de que eso no era, no se estaban tomando el café con la oficina, No, eran no. pérdidas. Ujú. Entonces Singapur eso te puede dar cadena perpetua. Entonces él dijo, no, yo necesito que me juzguen en Inglaterra. O sea, si ya me van a coger, yo necesito llegar hasta Inglaterra para que allá me den, no sé, algo más laxo y no me den cadena perpetua y demás. Que, spoiler alert, efectivamente sí pasó. Fue mucho más laxo en Inglaterra. Claro. Pero tampoco es que él fuera un alma de la caridad, porque también vale la pena recordar, a él le pagaban 50.000 libras esterlinas al año. Sí. Sí. ¿Sabes con cuánto dinero tenía en su banco en ese momento? ¿Cuánto? 35 millones de libras esterlinas, que era lo que se había ganado en bonos por Una parte locura. del banco. Sí, es que de hecho este caso me gusta bastante porque siento que es uno de los casos que a pesar de ser institucional Ajá. es el el más cercano Al a un retail. trader Ajá. retail. Entonces, claro, suena feo después de decir no, mejor dicho, el fraude, él hacía cosas malas, pero hay algo malo del dinero y nosotros pues como financistas, sí, somos muy conscientes de ello. Y es que el dinero vuelve malas a las personas. O bueno, digamos Corrompe que a veces. corrompe a muchos corazones. No, pero hablando en serio, siento que muchos traders retail llegan a tener muchos sesgos como Nick Leeson, precisamente porque, bueno, a él sí le fue muy bien en un principio. Y cuando a uno le va bien, pues uno se cree el dios Claro. del mundo. O sea, yo soy el mejor trader de la vida. Comienzan a sobreapalancarse también después de la desesperación, ver que tu cuenta, tu balance está cayendo más y más y más y más. Cuando tú ves, no, eso va a subir o bueno, eso va a bajar o lo que sea, entonces metámonos más y comienza a ser todo un bucle. Yo diría que si muchos traders retail estuviesen haciéndolo no con su propio dinero, sino con el de otros, efectivamente muchas personas que caen en este juego malo, porque igual es que no es que la persona en sí sea mala, es que el dinero y el Sí, trading corrompe, o sea, es que genera verdad. ciertas cosas malas en nosotros, pues también se volarían. Que de hecho, tristemente hay casos así, ¿no? O sea, donde es un trader retail, pero resultó que estaba operando con el dinero de otro y después, adiós.
Y ni siquiera tienen la culpa de que haya perdido, pero pues claro, es que esos momentos de tensión son complicados para muchos traders. Y para Nick Leeson no fue la excepción. Pero bueno, entonces sigamos. Él estaba en Hong Kong. ¿Y cómo llegó a Inglaterra? ¿Qué pasó cuando llegó a Inglaterra? Pero creo que nos falta un pequeñito detalle, ¿no? No hemos hablado de cuántas eran las pérdidas del banco. Sí, o sea, Bueno, de hecho no hemos hablado de qué pasó en el 95 con el banco. Exacto. Perdón, sí, lo más importante. o sea, el banco se fue al carajo. O sea, literalmente lo que pasó fue que cuando él se voló, o sea, él sabía que iba a pasar eso, entonces él se voló y como 2 días después, como él ya no estaba en la oficina, todo el mundo empezó a decir como, bueno, ¿y qué le pasó a Nick? No sé qué. Entonces, uno de sus empleados como que se habló con el banco, no sé qué, y se dieron cuenta que el actor gigante que estaba lleno de compras en el Nikkei era Barings. Barings cuando vio eso dijo, yo no puedo responder por eso. Ajá. O sea, dijo, yo no puedo responder por esa cantidad. O sea, ¿qué está pasando acá? Ajá. Sí. Fue tan grave el tema que un ejecutivo, el presidente de Barings, estaba en ese momento almorzando con la reina de Inglaterra. En Inglaterra, en Inglaterra hay una ceremonia, o sea, cuando tú almuerzas con la reina de Inglaterra es de suma ofensa si tú te paras y te vas en medio del almuerzo con la reina. Pues él lo hizo. Porque lo llamaron y fue como, ¿qué les pasa? O sea, estoy con la reina, no me llamen, ¿qué les pasa? Le dijeron, es demasiado urgente. Claro, cuando le contaron, al mae le tocó pararse e irse, dejar a la reina botada porque se le estaba quebrando el banco. Entonces ya cuando se dieron cuenta de todo, las pérdidas, no sé si estoy mal, fueron más de 1.000 millones de libras en pérdidas realizadas para el banco. El punto fue que el banco no tuvo cómo responder eso. O sea, y es probable que de pronto el banco se hubiera salvado si Leeson hubiera cerrado las posiciones cuando se fue. Ajá. Porque como él se fue y las dejó abiertas, ya cuando las cerraron ya era demasiado tarde, ya no pudieron responder con todo. Y es una historia triste. Y se quebró. Porque, De hecho, sí lo intentaron. El nuevo gobierno británico, lo la intentó corona, salvar. o sea, también tenía como un tema de simbolismo, el banco comercial más antiguo de Inglaterra. Claro. pero estaban tan empalacados que no podían. Obviamente O sea, también está estaban ese muy tema de empalacados. que pues cuando un banco se quiebra realmente, listo, los dueños pierden dinero, pero realmente pierde más la gente que tiene sus cuentas de ahorros ahí. Claro. Entonces Y- hay como un impacto. Y de impacto hecho no económico. solamente eso, yo diría que hay algo que muchas veces las personas pasan desapercibidos y es la confianza. Exacto. Claro. Porque si este que es, mejor dicho, el banco más antiguo donde la reina tenía el dinerito, se quebró, ¿qué va a pasar con este nuevo banco de hace 3 años que Claro. me está dando promociones todos los días? O sea, la confianza en el sector Es financiero que es eso. se acaba. Y bueno, de hecho aquí viene mi siguiente pregunta y precisamente, ¿cómo afectó este caso a la regulación de Inglaterra? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo pensaron para evitar esta clase de casos a futuro si es que hicieron algo? Sí, o sea, bueno, para terminar la historia de Leeson, él se Eso es voló importante. Sí. y alcanzó a llegar hasta Alemania. Frankfurt. En Frankfurt a él lo Lo capturaron. capturaron en un avión, pero lo metieron a la cárcel. O sea, obviamente lo metieron a la cárcel. No me acuerdo cuánto tiempo él duró en la cárcel. No, pues lo condenaron por 6 años, Sí. más o menos. Por nada. Sí, o sea. No, pues para mí, para lo que hizo, Sí. la verdad, 6 años me parece O poquito. sea, quebró un banco. Literalmente él lo quebró. Sí, Quebró el banco. quebró un banco. Y de hecho Afectó por eso. miles de personas. El banco se compró por un precio simbólico de $1. Ajá. O sea, literalmente el banco más antiguo de Inglaterra se compró por $1, que fue un precio simbólico y lo compró no me acuerdo qué banco, era Deutsche algo se llamaba. Ajá. Y como que ahí más o menos lo trató de reestructurar, pero ya el banco no existe. O sea, Barings usted ya no se lo van a encontrar por Sí, ahí. era más como como pagar por los clientes que ya Exacto. tenía Barings Bank. Sí, que literalmente. por otra, o sea, más que por otra cosa. Porque el banco no valía nada, sino simplemente, bueno, ustedes tienen como esta base de datos de clientes, sus Y ya. clientes. Valor simbólico Los de una libra compramos, esterlina. Sí. Y pues Nick ahorita está libre. Ya pagó su... No, sí, Da de hecho, conferencias, de da hecho conferencias. de hecho les estaba preguntando el de, pues la parte de regulación antes de ver qué hace el banco precisamente. Sí. Por eso, porque quería saber con cuáles eran los cambios para ya después al final del podcast decir qué pasa con Nick. Y, Porque, y digamos lo que Dios mío. pasó en Inglaterra fue que obviamente eso sí, o sea, empezaron a meter mucho el tema de los departamentos en los bancos y más aún si tenían en oficinas offshore, porque el problema no fue tanto que en Inglaterra no existiera eso, sino que ellos se descuidaban mucho, era Del tema offshore. cuando mandaban cosas offshore. Entonces, claro, como en Singapur no habían tantas vainas, lo que empezaron a hacer fue como,
las instituciones que sean inglesas se tienen ahora que regir bajo la regulación inglesa sin importar si están en otro lugar. O sea, si tú, por ejemplo, estás en Singapur y Singapur tiene una regulación más laxa que Inglaterra, pues tú tienes que aplicar la regulación de Inglaterra y no la de Singapur. Sí, por Sí. eso es que en el tema de los brokers se valora tanto el tema de la regulación de la Ajá. FCA. Porque la FCA exige una especie de requisitos y de condiciones que se tienen que mantener a pesar de que tú tengas oficinas en otros O lados. sea, a pesar de que tú estés haciendo el negocio como en otro territorio, igual tienes que entrar a responder a ellos por la actividad que Ajá. estás haciendo ahí. Obviamente les toca hacer eso porque pues, fue gravísimo. Es que- O sea, y si se me hace que se le dio mucha libertad a Leeson, porque de pronto a él se lo recomendaron y eso, pero pues, Singapur no le decía nada, pues ¿para qué? O sea, yo para qué me voy a poner a coger oficinas y llenarlas de gente aquí que tenga 1000 certificados para que vigilen cada cuenta, no es necesario. Claro, y no solamente eso. Y bueno, antes que nada, saludos para todos los que nos están viendo en YouTube desde Lima, Perú. De hecho, muy pronto vamos a estar allí. Pero bueno, ahora sí. Antes que nada también creo que llenaron un vacío porque efectivamente, no solamente Singapur, sino que pues, obviamente hay muchos países más débiles. Claro. Estamos O en una... flexibles. Sí, Flexible. flexibles o débiles a nivel porque no tienen esa regulación o porque las tienen y son muy laxas. Y de hecho nosotros como latinoamericanos nos afecta bastante eso, porque bueno, yo no diría que Colombia es especialmente flexible, pero sí hay muchas cosas que ni siquiera están reguladas, por ejemplo. Porque los mercados son muy pequeños, etcétera, y ellos trataron de llenar ese vacío precisamente porque se dieron cuenta que pues listo, digamos en este caso fue Nick Leeson el que propiamente desfalcó al banco prácticamente, pero también ahí había entrada a que los bancos se aprovecharan, Claro, ¿no? Porque claro. pues eso también era una realidad y pues sí, ¿quién les iba a decir algo en Singapur o en cualquier otro país que tal vez no fuese tan fuerte? Ujú. Y bueno, eso cambió. De hecho, también sí, efectivamente, la regulación de la FCA es bastante importante por eso. Inglaterra es un hub financiero bastante importante. Pero bien, ahora sí, digamos, ¿qué pasó con Nick Leeson? ¿Qué tan probable es que uno haga o no cometa esas cosas viendo qué tan fuerte fueron las represalias hacia él? Pues él prácticamente perdió, o sea, perdió gran parte de su vida porque le decomisaron absolutamente todo el dinero que tenía. Ajá. O sea, lo quebraron. Estuvo en la cárcel, la esposa lo dejó. O sea, En 2013 se separaron. o sea, literalmente la vida que él tenía ya no la tiene. O sea, él ya después se dedicó, obviamente quedó marcado de por vida en la industria. Él no puede Sí. volver a tocar un cargo financiero en la vida. No. Está baneado de todos los certificados que haya financieramente hablando. Él no puede sacar nada, ni CF, nada. Él no puede hacer nada de eso. Y pues entonces las instituciones lo conocen. O sea, todo el mundo sabe quién es Nick Leeson Muy y nadie lo va a famoso. contratar. Porque el público, por lo que yo les decía, el público ese libro en 1999 en donde él hizo una especie de autobiografía contando todo lo que pasó. O sea, Sí. él se dio cuenta de que ya no tenía más alternativa y dijo, pues voy a contar. A la gente le Rock gusta el Trader. chismecito. Sí, 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 Así literal, que chismeando digamos el con chismecito. Rock Trader. De hecho, ese libro se volvió demasiado famoso Sí. porque en The New York Times hizo una review acerca de ese libro y ellos pusieron un título, es como, no nos parece, o sea, no es como lo correcto que uno debería leer, pero es lo que cualquier banquero o persona que vaya a invertir debería Debería. saber. Claro. Porque literalmente él cuenta todas las cosas que él hizo. Porque claro, aquí está un poco resumido, porque no solo es como decir, O ay, sea, sí, creo él una literalmente cuenta, cuenta cada cosa que hizo Cada para cosa. engañar al banco. como, casi como un diario, Ujú. una especie de autobiografía de todo lo que él hizo. Sí. Entonces, claro, lo titulan es como cualquier persona que trabaje en el sector financiero debería leerse este libro para que eviten que hagan lo mismo con ellos. Claro. Y más pues las instituciones que... Más sí las están- instituciones grandes, claro, que porque tienen mucho que porque perder, se como vemos con defraudó Warren. mucho dinero. Ujú. Después él comenzó a hablar acerca del tema del estrés para el trabajo, que él decía que él llegó a esa situación por la presión que el mismo banco le estaba poniendo a él. Bueno, hay un tema, y eso sí no lo hablamos mucho. Ajá. Él de pronto sí entró en ese punto en donde la gente esperaba muchísimo de él. Ujú. O sea, esperaba demasiado al punto de que, listo, si este año ganó tanto, el siguiente esperamos el doble o el triple. Ajá. Y Claro. lo presionaba mucho, le decían como usted es muy bueno, usted es increíble, se va a ganar tanto. Entonces eso como que también le rayó mucho la cabeza a él. Ajá. Como Sí. que esperaban demasiado de él por lo bien que le había ido. Entonces él, en su intento de esforzarse por hacerlo mucho mejor,
Lo Lo hizo que mucho pasó fue peor. que salió mucho peor. Y eso sí pasaba porque lo invitaban mucho a jugar golf. O sea, literalmente era como de esas pocas personas que hay en una compañía que se codeaba con el Con el presidente. CEO o con la junta, o sea, es que no sé cuántas personas de pronto que nos estén viendo trabajan en una empresa que tenga junta directiva, pero es que Sí. tú hablar con alguien de la junta es casi como hablar con un dios corporativo, porque Claro. es que esa gente está muy arriba. Muy arriba. Sí. Y más si es de un banco. Si el CEO está arriba, la junta está, Claro. no sé, intocable. Por Y a él lo allá. invitaban literalmente a caminar a almorzar con la junta, que el CEO lo quiero ver este fin de semana para que jueguen golf. Entonces él ya se estaba rayando mucho porque era como, yo a esta gente no le puedo, No la puedo decepcionar. Sí, no O la sea, puedo decepcionar ¿qué? de ninguna manera. O sea, voy a perder todos los O privilegios. sea, con Julián estábamos hablando un poquito antes del podcast de eso. Singapur y Londres no quedan cerca. Sí, para nada. Y no es barato ir de un lado para el otro y él se la pasaba mucho entre los dos. Sí le pagaban incluso jets privados y todo. O sea, estaba viviendo una vida... Sí, él estaba viendo una vida donde pasó a ser un funcionario lujos. muy normal a donde ya era una persona como muy de elite Ajá. y él como que no quería perder eso. Como yo no puedo, o sea, si yo decepciono a esa gente y les digo que estoy perdiendo plata, se acabó todo. Sí, lo Claro. cambian. ¿no? O sea, se acabó juntas con el presidente, se acaba absolutamente todo. Entonces, yo creo que eso también le afectó muchísimo a lo que él, pues esa serie de errores que empezó a cometer y fraude, tuvo mucho que ver. Y pues ahorita Nick Leeson se dedica a vivir de contar la historia, literal. De conferencias. Sí, y Literalmente hablar se la de pasa eso, del haciendo- tema del estrés en el trabajo, de uno Sí. porque puede caer en ese tipo de errores. Entonces él sacó varios libros y lo invitan mucho, o sea, lo invitan mucho a podcasts y temas así para que él cuente pues la historia que tuvo, pero pues ya no es millonario ni nada por el estilo, o sea, ya se dedica a vivir normal. Yo creo que igual sí vive bien para todo Sí. lo que hizo. Bueno, sí. Siento que... sea, no salió tan mal. Sí, siento que las represalias no fueron suficientes, pero claro, eso uno lo ve y alguien me lo dijo también, desde un punto de si uno ve que él tiene más que uno, que tal vez uno hace las cosas de manera correcta, da como, no sé, no parece justo. Claro. Pero también es importante que, digamos, las personas que están más interesadas en ver la vida de él se den cuenta que él había tocado el cielo y o sea, en comparación, la vida de ahora sí No, nada que ver. es horrible. Sí, nada que ver. Aunque realmente no lo es. Pero entonces sí... O sea, digamos que ahora vive como Ajá. una persona muy normal, pero es que antes vivía como un dios, literal, un dios financiero. O sea, Exacto. él era muy importante en el medio y tenía muchos lujos, demasiados lujos. Y es que yo creo que es algo que, y ustedes dos me lo podrán confirmar, que pasa mucho cuando uno se dedica a la parte financiera, que es como esa dualidad entre uno, el dinero y la ética muchas veces. Sí, Porque a veces es más fácil hacer dinero siendo no una persona ética. Y yo creo que él cayó en eso. Y Nick no es la única persona que le ha pasado, a muchas personas. Pues digamos, el lobo de Wall Street es lo El lobo mismo. de Wall Street es Bernie Madoff es otro. Bueno, Ahorita se dedica también a vivir de sus libros y vainas así. hay muchos casos de eso. Entonces siempre está a veces esa dualidad, sobre todo en el mundo de las finanzas, donde literalmente si se estafa, se pueden conseguir cosas buenas. O sea, es el tema también de a qué precio, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar? Porque si eso sale mal, pues a usted le puede ir muy mal. ¿sí? Exacto. sí. Exacto. Entonces es como ese tema de esa dualidad que tienen que convivir las personas cuando se tratan temas de dinero. ¿Sí? Porque en el mundo financiero pasa y ya le pasó. O sea, la presión, el estilo de avaricia. vida, la avaricia, la codicia. La Lo que yo les decía, confianza. él tenía 35 millones de dólares en su banco. Tampoco Sí. es que fuera una persona inocente. Sí. Pero Y además, 35 millones de dólares en los 90, Dieguito. no, sí, pero lo que yo les decía, ganaba $50,000, 50,000 libras al año. O sea, no tiene ni punto de comparación con su salario y es eso. O sea, la gente tiene que convivir con eso y a veces es complicado y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo hace muy mal. Sí, exacto. Yo diría que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, efectivamente, sabiendo sobre la historia de él, también si quieren saber más, hay una película que literalmente se llama Rogue Trader del 99, algo viejita, pero explican muy bien también todo su caso. Y bueno, los libros y hay de todo. Incluso nuestros compañeros de Inglaterra tienen un podcast con una entrevista a Nick Con Leeson. Nick, sí. No, a nosotros no Entonces- quiso venir. Estaba muy Es lejos. que no habla Estaba muy español. lejos, sí. Estaba No, muy lejos. pero sí, o sea, siento que es una historia bastante interesante, sobre todo que le ayuda mucho a los traders retail, bastante, porque si bien
no se tiene esa capacidad de dinero, o sea, muy seguramente los que nos están escuchando, espero que nunca lleguen a perder miles de millones de libras o dólares, pero así sea con $100, $1,000 o cuentas pequeñas, todo lo que a él le pasó le puede pasar a cualquier trader retail. Eso no tiene nada que ver con que sea banca, precisamente porque él no se estaba diferenciando de un trader retail al ser el todos los departamentos. La banca, o bueno, nosotros siempre hemos dicho que un trader retail no puede negociar como un trader institucional precisamente porque hay muchos departamentos, porque el que opera, el que manda la orden de comprar y vender, no es el que hizo el análisis, o sea, ellos sí saben, obviamente, no estamos diciendo que no, pero no es la persona que hizo el análisis completo. Para eso hay todo un departamento de analistas y bueno, hay otros departamentos que le miran el VAR y el manejo de riesgo y bueno, bla, bla, bla. En este caso, Nick era todo, así como los traders retail. Entonces, Sí. efectivamente, siento que si bien le funcionan a personas de banca, obviamente, y bueno, institucionales, a los traders retail también, precisamente por eso, porque se dan cuenta de todos los sesgos que uno puede tener, de que el apalancamiento, sobreapalancarse no necesariamente es bueno, de que si están perdiendo lo mejor es apaguen, vayan a caminar, revisen qué está pasando en vez de decir, no, esto no puede seguir bajando, todo puede seguir bajando o todo puede seguir subiendo. Y bueno, últimas reflexiones, muchachos, ¿qué se aprendió No, un de caso este muy caso? peculiar, o sea, muy pocas personas que eran un banco. Eh, Menos el banco más antiguo de un país. y se me hace que es como ese tema, como de pronto, a veces en trading pasa mucho que uno está cometiendo un problema y por tratar de resolver ese problema le salen más problemas, ¿sí? Sí. Entonces yo sí tenía cuidado de pronto con eso como, ay, no, es que de pronto estoy perdiendo un poquito, entonces voy a tratar de meter más para recuperar ese poquito y termines perdiendo más. Eso literalmente fue lo que le empezó a pasar a él. Entonces me hace que como ya lección personal para uno le queda ese tema de, pues a veces la avaricia no le gana mucho, a veces como creer ciegamente en un solo pronóstico también a uno le puede jugar en contra porque pueden pasar como le pasó a él, catástrofes naturales, guerras, que a uno le pueden arruinar absolutamente todo así uno haya hecho todo perfecto. Eso pasa, eso, el mercado es así. Entonces también es como eso, como aprender también a veces a vivir con lo bueno y con lo malo del mercado. O sea, a veces a uno le va a ir muy bien, a veces a uno le va a ir muy mal, así uno haya hecho todo bien, porque hace como parte del proceso y demás. O sea, Leeson lo que pasó fue que a él le estaba yendo mal y se aferró mucho en tratar de resolver eso que pues terminó pasando lo peor que podía pasar. Que curiosamente eso es lo que siempre pasa. Siempre esperen lo peor porque eso Exacto. es lo que va a pasar. Eso era, pues, perdón. No, como análisis mío final, yo no me quiero ir tanto al tema del trading porque yo creo que ya Julián lo dijo Sí. todo. Ajá. Pero para mí, Nick Leeson es una enseñanza de que uno no puede comer completo nada. Claro. O sea, de que de verdad uno a la hora de tomar decisiones, ya sea en el trading, ya sea en relaciones personales, en inversiones, vida. en la vida en general, uno no puede comerse completo. Porque de eso tan bueno no dan tanto. Así se dice aquí en Colombia. No sé si de allá, si sea de otros países, pero aquí se dice mucho de eso y es eso. Uno también tiene que tener un análisis, Esa pericia. esa pericia, tiene que ser uno muy concienzudo de lo que uno hace y mirar si todo lo que a mí me están diciendo, si todo lo que a mí me están mostrando puede o no puede ser real. Obviamente uno tampoco puede volverse al otro extremo y no confiar en nada, Sí. porque también uno hay que arriesgarse, si no hay riesgo no hay retorno, pero tampoco uno comer completo. Y yo pensar, bueno, si a mí me están ofreciendo esto o si están dando estos resultados, el por qué. ¿Sí? Y así como lo acaban de decir ustedes, y si pasa lo peor, ¿cuál es el escenario peor? Claro. Porque eso es otra cosa que, digamos, en el mundo de inversiones no se mira tanto. Porque obviamente todo nace de tener sueños, de tener objetivos, ilusiones, y a ti siempre te van a pintar el mejor escenario. Y claro, eso es lo ideal y eso es lo que uno busca y uno por eso hace las cosas. Pero uno también tiene que estar preparado para cuál sería el peor. Y yo, por ejemplo, a la hora de hacer una inversión, siempre pregunto qué es el peor escenario. ¿Cuál es el peor? Si yo estoy cómodo con el peor escenario, de ahí para arriba es ganancia. Claro. Sí, es verdad.
Sí, bueno, Muy excelente. filósofo soy. Sí. Un poco. Para pensar, Estamos Un poco. para dormir en esta noche cuando terminen de escuchar el podcast y las personas, bueno, ¿cuál es el peor escenario? Bueno, pues muchísimas gracias chicos por venir y muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos nuestros espectadores en vivo, a todos los que nos están escuchando, bueno, en las pregrabaciones ya de YouTube, de Spotify. Recuerden, los invitamos todos los martes y jueves, estaremos aquí con nuestros 3 segmentos que les presenté al iniciar el podcast. Y bueno, muchísimas gracias por todo, que estén bien. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao chicos, gracias. Hasta luego, ¿no? Nos veremos el Un placer. próximo martes. Nos vemos. luego. Hasta luego. Chao a todos.